Honduras esta estrella interesante. Eso es de hecho dos cuadrados, uno dentro del otro, y es así como las deidades paganas eran representadas a menudo. Y o sea, como triángulos uno dentro de otro o como cuadrados uno dentro de otro. Y los cuadrados uno dentro del otro eran a menudo usados por los dioses Isis y Osiris. Allí lo vemos en una iglesia católica romana dedicada a María. También en el piso de esa catedral católica tenemos el barco, tenemos las olas, el agua, y tenemos la P y la X. ¿Se acuerdan? Que el libro Morales y Dogma nos dijo que esa era la vara de Osiris. Eso significa que ese es realmente un símbolo fálico masculino. Y el barco sería el vientre de la matriz. Esta foto es muy atrevida en un lugar bonito. Nadie sabría lo que eso realmente significa. Nadie adivinaría que eso es una foto obscena, al menos que usted lea lo que los masones dicen acerca de esto. ¿No es interesante que el barco con su mástil dentro de la media luna era también la misma representación? Aquí está una catedral católica construida como un barco fenicio. Ahora, ¿qué tiene que ver el barco fenicio con el catolicismo? A menos que sea, por supuesto, el vientre, la matriz. Ahora preguntemos a Albert Pike para que nos explique esto. Albert Pike escribe que Isis y Osiris, los principios activos y pasivos del universo, eran comúnmente simbolizados por las partes generativas del hombre y la mujer. El lingam hindú era la unión de ambos, así como eran el barco y el mástil y el punto dentro del círculo, todos los cuales expresaban la misma idea filosófica de la unión de las dos grandes causas de la naturaleza, etcétera, etcétera. Todavía estamos por buen camino acá. Encontraremos esto en la Iglesia Católica. Vamos dentro de este templo de los caballeros. Hemos estado allí antes, pero quiero mostrarles algo más. Recuerdan de la última vez que les mostré el águila de las dos cabezas, pero ahora voy a apuntar a su atención al suelo. ¿Qué es eso? Es una estrella de 8 puntos. Ahora, ¿a quién representa esta estrella? Bueno, ahí está la estrella del Islam. ¿No es interesante? Las dos son idénticas. Allí está la estrella del Islam en varias formas. Así que encontramos la estrella islámica en las catedrales católicas, la encontramos especialmente dedicada a María y la encontramos en el mundo islámico. Ahora, ¿cómo viene a existir esta estrella? Es un simple cuadrado dentro de un cuadrado y allí la tenemos. Si usted quiere tener la estrella de David, solo toma un triángulo, dentro de un triángulo y allí la tiene. Es un símbolo sexual, es oculto, es muy oculto, de hecho. Ahora, aquí tenemos una historia interesante de un hombre que alega haber sido un jesuita. Su nombre es Alberto Rivera. Y alega que el cardenal Bea, el general jesuita, personalmente lo instruyó en el origen del Islam. Ahora, según Rivera, la Iglesia Católica Romana comenzó el Islam a propósito para tomar a los árabes bajo su control y asegurar a Jerusalén. Fascinante. Eso es, por supuesto, altamente ridiculizado en la literatura. Nada como eso nunca ocurrió. Pero déjenme hacer una digresión y especular un poquito. ¿Quién fue primero? ¿El catolicismo o el Islam? El catolicismo fue primero. Y el catolicismo tenía un gran problema. La iglesia bizantina estaba inicialmente en el lado de Roma, no hay problema. De hecho, el emperador bizantino elevó al pontífice romano al nivel del corrector de herejías sobre el mundo entero. Así que, sí, la iglesia bizantina y Roma eran inicialmente una. Solamente después de alrededor de 1000 años hubo una separación entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Cuando el patriarca ortodoxo rehusó aceptar y reconocer la supremacía del obispo de Roma, entonces la guerra surgió entre estos dos grupos y ha continuado desde entonces, desde la revolución de Rusia, y ahora, bueno, la Iglesia Católica está diciendo, lo siento. Así que eso ya ha sido resuelto. Pero en los primeros siglos del dominio del catolicismo, ¿cuál era el problema principal del catolicismo? ¿Quién era el problema? Los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos, porque el cristianismo se había esparcido en el Medio Oriente. ¿No sería agradable
Si estos supuestos cristianos de Roma pudieran usar una organización para erradicar la cristianidad y reemplazarla con otra forma de su religión, las organizaciones de fachada, ellos son muy buenos para hacer esto. Usted sabe, los jesuitas crearon ¿a quién? A la masonería para hacer el trabajo. Y ellos prohibieron a la masonería, y si algo pasa, ellos dicen, oh, esto no es de nosotros, es de la masonería. ¿No es correcto? ¿O culpan a los judíos? No somos nosotros que dominamos el mundo, son ellos, son los judíos, sionismo. Pero de hecho es catolicismo. Ahora, si el mundo oculto quería ganar el control y el mundo oculto controlaba a Roma, ¿por qué no controlar todo el ocultismo? ¿No sería eso interesante? Solo estoy especulando, no lo puedo probar. Solo estoy diciendo lo que Rivera dijo y nadie le cree. Así que veamos a lo que pasó. Fátima es un lugar muy interesante porque el Islam controló a España y a Portugal hace tiempo. Y el Papa está aquí enfrente de la estatua de Fátima. Y allí está en el santuario de Fátima. El licenciado del Vaticano, el Dr. Malachi Martin, ha dicho que basado en un mensaje de María, en una visita personal, el Papa Juan Pablo cree que vendrá un día cuando el corazón del Islam, ya afinado, acostumbrado a las figuras de Cristo y de la Madre de Cristo, María, recibirá la iluminación. Me gustan esas palabras, se vuelven familiares una vez de que uno las conoce. Necesita una segunda Fátima, en la que ellos lo reconocerán a él como al vicario de Dios en la tierra. Entonces, ¿quién debe ser reconocido como el vicario de Dios? El Papa debe ser reconocido como el vicario de Dios. Luego, con compañeros de viaje como la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Episcopal y otras semejantes, el Papa podría ser adorado como el infalible Padre Santo por más de la mitad de la población del mundo. Me gustaría corregirlo. Toda la población del mundo. Pero eso es de más del punto. Ahora, el Islam temprano. ¿Qué área ocupó? Esta área. ¿Quién dominaba ahí? ¿Quién dominaba ahí? Solo el cristianismo. Antes de que existiera el Islam, allí es donde el cristianismo estaba. Y así el Islam tomó dominio de esta área. Entonces, por el año 750 después de Cristo, el Islam progresó y tomó control sobre todo esto, incluyendo España. Es fascinante. España y toda esta área de Asia Menor estaban controladas por el Islam. ¿Sabía quién no dominaba España? Eran los visigodos. Y los visigodos tenían un evangelio diferente del catolicismo. Estaban más en línea con los ostrogodos, quienes de hecho guardaban el sábado. Pueblos problemáticos que tenían que ser quitados y arreglados por un tiempo. Solo estoy especulando. 900 después de Cristo, ahí van, retractándose desde el norte de España, los francos, quienes eran partidarios católicos muy fuertes. Lentamente el Islam se mueve hacia arriba y allí toda esta área está controlada ahora por el Islam. 1100 después de Cristo, allí en el sur de España, en el sur había un grupo que es más independiente que en el norte, una tremenda batalla en el área española y luego controlaban a esta área y en el 1500 después de Cristo salen de España y el imperio romano del oeste es totalmente católico. Esto es católico y Roma controla el mundo católico y el Islam controla a esta área. Hoy esta es la distribución islámica. Hay dos sectas, los sunitas y los chiitas, y controlan áreas enormes, un área enorme, pero inicialmente donde estaba el cristianismo, hoy puede poner el Islam. Hay una historia interesante que algunos dicen que el fez, el gorro rojo, viene por haber sumergido el fez, el gorro, en la sangre cristiana. Si es verdad o no quiero especular, pero es algo interesante. Gary H. K. habla de las antiguas religiones de misterios controladas por la masonería y los Illuminati y el Consejo Mundial de Iglesias. Ahora, ¿qué tal si los verdaderos dueños detrás de las escenas, los que tienen el poder, están realmente en Roma y controlan todo, incluyendo a esta otra religión, por medio de miembros privilegiados?
Y luego, si usted junta todas las piezas, con todas las referencias que hay tremendos enlaces entre los templares y las sociedades secretas islámicas. Los ismailitas, los karmatitas, los fatimitas, los drusos y los asesinos. Ahora, los asesinos eran interesantes, porque ellos podían matarse a sí mismos para ganar una ventaja. Se mataban a ellos mismos, suicidas, para destruir a otros. ¿Tenemos algo parecido hoy en día? Oh, sí. Así que nada ha cambiado. La historia se está repitiendo. Ahora, ¿quiénes eran esas sociedades secretas que controlaban, que estaban confabulados con los templarios, o acaso los templarios lo controlaban? ¿Quién sabe? Leamos acerca de los asesinos. Los grados de los asesinos eran los siguientes. Primero, el gran maestro, conocido como el Shaykh al-Jabal, o el viejo hombre de la montaña. Segundo, el Da'il Kebir, el del gran prior. El tercero, el completo iniciado Da'is. El cuarto, los Rafiks, o asociados. El quinto, los Fadais, o devotos. El sexto, los Lasiks, o hermanos de la ley. Y el último, la gente común, quienes eran simplemente instrumentos ciegos. ¿Les suena familiar? Los pobres ciegos, Goyim, los catecúmenos. Planes en contra de la religión, por supuesto, no eran admitidos por la orden. Estricta uniformidad al Islam se requería de todos los rangos más bajos de los no iniciados. Pero a los adeptos, a los privilegiados, se les enseñaba a ver el engaño de la fe y las obras. Entonces aquí tenemos a naciones enteras sujetas a estos adeptos que usan a los otros como ganado humano. ¿No sentiría pena por ellos como tenemos que sentir pena por nosotros mismos? Porque también nosotros hemos sido engañados. De esta manera, por la atracción del paraíso, los asesinos alistaron instrumentos para su trabajo criminal y establecieron un sistema de asesinatos organizados en la base del fervor religioso. Nada es verdad y todo es permitido. Era la base de su doctrina secreta. Los jesuitas tienen la misma doctrina hoy en día, que sin embargo, siendo impartida a pocos y ocultada bajo el velo del religionismo y piedad más austeros, que restringía la mente bajo el yugo de la ciega obediencia. Pobres personas, engañadas por los iniciados satánicos. Ahora, los fatimitas fueron otro grupo que asumía el control. El fundador de la dinastía fatimita de los califas era el Ubaydallah, conocido como el Mahdi. Sociedades de sabiduría fueron instituidas en Cairo, Dar ul-Hikmat, o la casa del conocimiento, por el sexto califa Hakim, quien fue elevado a una deidad después de su muerte y es adorado hasta este día por los drusos. Bajo la dirección de Dar ul-Hikmat, la gran logia del Cairo se formó. Los fatimitas continuaron con el plan de Abdullah y había un número de grados, 9 entre todos. Su método de reclutar prosélitos y el sistema de iniciación, etcétera, etcétera, son absolutamente aquellos de Weishaupt que él utilizó para los Illuminati. Así que no hay diferencia entre Roma y esta gente. Es la misma organización. Es posible que ellos han usado esta tesis y antítesis por miles de años, si desea, para restregar los remanentes del cristianismo en oposición. Y más tarde, cuando la Iglesia Ortodoxa se separó, ¿qué hicieron? Crearon un imperio llamado el Imperio Otomano, que invadió y masacró a los serbos, quienes eran ortodoxos, y masacró a los rumanos, quienes eran ortodoxos. Ellos violaron a mujeres, arrojaban a niños al aire y los capturaban con el final de sus bayonetas. Aniquilaron todas las áreas ortodoxas. Increíble. Y lo que escapó hacia el norte, hacia Rusia, no escapó la espada del comunismo. Lenin y su banda de asesinos. Ha habido una guerra religiosa desde la muerte de Cristo. ¿Y quiénes están siendo restregados? Las almas de los hombres. Aquí están los hombres del Islam. ¿Quiénes son estos iniciados? ¿Quiénes son estos ayatollahs? Debería estar el mundo con miedo. Se espera que el mundo tenga miedo. ¿Están conmigo? Entonces, tienes tesis y tienes antítesis. En las guerras mundiales, ellos dijeron, el comunismo es una amenaza, tienen que tener miedo, para que ustedes acepten cualquier cambio que sean necesarios para enfrentarse a la amenaza.
Ahora, ellos están usando esto como la siguiente amenaza para crear la síntesis que ellos quieren. Ellos van a frotar, restregar a dos religiones una contra la otra, el cristianismo, la cultura judeo-cristiana y la cultura islámica, restregarlas y destruirse una a la otra hasta que quede ¿qué? La síntesis. Y luego tendremos una religión mundial y Lucifer se va a regocijar porque él va a ser rey. ¿No es esto lo que Albert Pike dijo acerca de lo que se iba a hacer? Entonces, ¿quiénes son estos supuestos líderes del Islam?